Dudar de San Martín en Argentina es como insultar a Messi. El héroe es defendido aún por los que poco saben de él. Atacarlo es como atacar a la patria. Y esa historia que nosotros leímos de chico, la primaria, la secundaria, no es la única historia. Simplemente se le dio más importancia a esa historia que a las otras. ¿Por qué? Porque esas interpretaciones pueden convenir más a un poder político o legitimar a un poder político, o varias posibilidades más. Hoy vamos a ver otra parte de la historia que quizás no conocías, no para que odies, no para que te pongas a pelear a ver quién es el bueno o el malo de la película, sino simplemente para que tengas un entendimiento más global de la misma. Yo soy Maxi y esto es Spartax. Interés británico sobre Hispanoamérica. Hispanoamérica, que en los tiempos que vamos a analizar era colonia española o formaba parte de ella, fue desde hace mucho tiempo una cuestión muy importante para Gran Bretaña. No se trató solo de ataques aislados, sino más bien una preocupación casi fundamental del gobierno. En 1711, por ejemplo, estuvo dando vueltas en Londres una especie de panfleto con el nombre Una propuesta para humillar a España, del cual tenemos un video en este canal, desde el cual se aconsejaba una invasión a estas tierras. Esta intención de atacar suelo americano se manifestó también con el Plan Maitland, del cual también tenemos un video en el canal, y que fuera descubierto en 1981 por un político argentino. Tal plan, según el autor, usó San Martín para liberar los países que liberó, pero en realidad el plan consistía en capturar esas tierras. También se efectivizaron ataques reales, como los de 1806 y 1807, los cuales significaron una verdadera humillación para los británicos. Pero estos objetivos bélicos fueron cambiando para Gran Bretaña. Notaron que la mejor forma de introducirse en América, de conquistarla, de tenerla bajo su control, era por medio del comercio. Todo este plan británico sobre este lado del continente fue intercambiándose entre lo formal y lo informal secreto, ya que las relaciones de paz y guerra alternadas entre España y Gran Bretaña fueron mutando según las características de las épocas que estuvieran transcurriendo. El apoyo que sostuvieron ambas como aliadas contra el poder napoleónico significó que esta última no volcara abiertamente sus intenciones de colaboración a la independencia de América, que ya estaba en plena revolución intentando sacarse de encima la dependencia española. Dice Lord Castlereagh, político británico en esos tiempos, respecto a esto: parece indispensable que no nos presentemos a ninguna otra luz que no sea aquella que nos muestre como auxiliadores y protectores. Y dirá más tarde Canning a Granville, dos políticos británicos, en 1825, luego de que Inglaterra reconociera las independencias hispanoamericanas: los hechos están ejecutados. Hispanoamérica es libre, y si nosotros sentamos rectamente nuestros negocios, ella será inglesa. Ella será inglesa. La llegada del héroe. Gran Bretaña necesitaba un líder para lograr el Plan Maitland. Ese líder era San Martín. Dice el escritor Scalabrini Ortiz al respecto: la habilidad británica trata de reconstruir la estructura colonial con que ha mantenido encadenada a la República Argentina durante más de un siglo, merced a la técnica de utilizar como personeros de sus intereses a ciudadanos argentinos secretamente comprometidos a sus servicios. San Martín había abandonado España, donde prestaba servicios militares, y con ayuda británica consiguió ir a Londres y desde allí a Buenos Aires el 19 de enero de 1812. Una vez establecido, lideró lo que para muchos historiadores fue el primer golpe de Estado, derrocando el primer triunvirato y colocando en el gobierno a personas afines a sus propósitos. Desde ese momento inició su campaña libertadora. Para Calabrese, San Martín, con la independencia de las diferentes naciones, se encargó de dividir lo que podría haber sido un gran estado, porque con esta división favorecería la dominación por Gran Bretaña. Es la representación del viejo adagio: divide y vencerás.
Como ejemplo de esta oculta intención, menciona las diferentes desobediencias al gobierno por parte del Libertador, la renuncia que hace del Ejército del Norte en 1814, la utilización de bandera chilena en vez de la de las Provincias Unidas, el abandono que hizo de las provincias del Alto Perú, el cruce de la cordillera con bandera propia y no la nacional, entre otras. El autor rechaza la idea de algunos historiadores de que San Martín seguía planes masónicos, aunque no discute su pertenencia a la masonería y la influencia que ésta tuvo en las independencias de América. Indica que en varias oportunidades desobedeció órdenes de esta y por ende no podría haber seguido instrucciones de la misma, sino exclusivamente de la corona británica. No obstante, San Martín habría utilizado a su provecho a los masones para cumplir sus propósitos. También rechaza la idea de que San Martín se puso a favor de los liberales en contra de los absolutistas, corriente histórica esta que tiene muchos adeptos. Para el autor, San Martín era monárquico y antidemocrático, partidario de gobiernos fuertes y concentrados. Para reforzar sus pensamientos, cita nada más y nada menos que a Juan Bautista Alberdi, quien alguna vez escribió lo siguiente. En 1812, 2 años después de que estalló la Revolución de Mayo de 1810 en el Río de la Plata, San Martín siguió la idea que le inspiró, no el amor al suelo de origen, sino el consejo de un general inglés, de los que deseaban la emancipación de Sudamérica para las necesidades del comercio británico. Analiza el autor también varios escritos de militares británicos que estuvieron relacionados con las batallas por la independencia en Hispanoamérica, y en varias encuentra manifestaciones de los mismos que parecerían demostrar que San Martín seguía órdenes de la corona británica. Asimismo, afirma que San Martín no solo se rodeó de militares, agentes y espías, sino también de funcionarios británicos. Dice Calabrese, era un agente inglés, jamás estuvo subordinado a Buenos Aires, salvo en aquellos momentos en que le era indispensable para concretar sus planes. Conclusiones. Bueno, conclusiones. Acá se viene... Yo creo que tenemos un error las personas, la mayoría de las personas, y que es pensar que la historia es una película de Marvel donde hay buenos y hay malos, y nada más lejano a la realidad misma. Ni hablar de los historiadores que se abusan de ello, ese incentivo a crear ídolos, a crear héroes, es lo que justamente vende. Lo que la mayoría conoce de la historia argentina no es la realidad misma, no es la única que hay, no es la verdad absoluta. Solo es el parecer, la interpretación de quien escribió ese relato sobre la historia. Que capaz que por prestigio o por pura estrategia de marketing o por su forma de escribir logró que la misma sea tomada en cuenta y no otras. Pero no por ello ostenta la verdad absoluta. La historia es apasionante porque justamente existen pocas certezas y existen personas que no se quedan con lo que aprendieron, sino que se animan a refutarlas y a pelear por sus ideas. Y eso es aún más apasionante. Esta historia, la nuestra, la argentina, la de Hispanoamérica, fue foco de muchas alegrías y logros, pero también de muchas tristezas. Hubo pueblos que desaparecieron por el simple hecho de no cumplir con los requisitos que exigía el capitalismo naciente, por tener otras costumbres o no dejarse avasallar con una religión que no conocían y no tenían obligación de comprender. Quizás fuimos víctimas, como dice el autor de esta obra, de la colonización cultural. Dice Calabrese al respecto. Por eso sostenemos que la mayor colonización cultural que hemos padecido proviene de esta historia oficial, de la retórica, que creó desde la escuela primaria modelos para el consumo de un argentino típico que cuando llega a adulto no puede responder a sus dudas al pensar sobre la veracidad de lo que le han enseñado. Para este autor, San Martín nunca sintió como su patria a este lado del globo. Solo residió un corto tiempo aquí, traicionando a su verdadera patria, es decir, España, para cumplir un plan que beneficiaba a Gran Bretaña, el Plan Maitland. Aquí se lo trató como héroe solo gracias a los historiadores que así lo redactaron, pero en la realidad Hispanoamérica lo rechazó por considerarlo un traidor. Aquí no quiso vivir y ni siquiera morir. Pero estas afirmaciones son también unas de las tantas interpretaciones que hay de nuestra historia, y como tal, así debemos comprenderla.